Estanislao, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este tercer congreso del administrador de la nueva era. La verdad que para mí es muy gratificante poder aportar un granito de arena para ver si así iniciamos con la ola del muñeco de nieve, que ese granito no sea de arena, sino que ojalá y se nos convierta como en un muñeco de nieve, en una gran bola que podamos entre todos lograr compensar, aportar un poquito, como dice el profe de Superó, es que creo que dice, aportar con el conocimiento, mitigar el desconocimiento, la ignorancia en estos temas. Súper importante que todos conozcamos temas de la parte contable porque a veces nos enfocamos demasiado en la parte en la parte jurídica y siempre decimos es vamos a contratar un buen asesor jurídico o vamos a la conferencia del asesor jurídico, pero evitamos y omitimos la parte de la prevención. Y parte de los inconvenientes que se nos presentan a nosotros en propiedad horizontal, a las personas que hemos ejercido como administradores, como contadores o como revisores fiscales, gran parte de esto tiene que ver es con la misma falta de conocimiento de la parte contable. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte así, que nos falta la parte contable, generamos a veces grandes inconvenientes a nivel propia horizontal, diciendo que el administrador robó, que el consejo ayudó a robar, que el contador, que el revisor, que todo el mundo se enriqueció con los recursos de la persona jurídica y gran parte de estas aseveraciones o afirmaciones que se hacen en la gente que no tiene formación en parte financiera obedecen a la falta de conocimiento en el manejo de estos temas. Entonces, lo que pretendemos en esta sesión, en esta horita, es comenzar a generar esos temas para evitar que las personas del común tengan ese tipo de inconvenientes y tengamos la factibilidad de poder hacer un discernimiento de qué obligaciones a nivel contable, a nivel tributario, a nivel de manejo, tenemos la obligación de cumplir. Entonces, como gran parte de nuestra gestión es lograr fortalecer los conocimientos en temas de gestión, vamos a iniciar como qué tiene que hacer el administrador en nivel de gestión en la parte de contable y cómo es la manera más efectiva de realizar esa gestión para evitarle inconvenientes a futuro a la persona jurídica. Entonces vamos a iniciar con esta parte de lograr hacer esta gestión. Doctor Rosso, ¿me confirma si están viendo en este momento la pantalla que estoy compartiendo? Y si la están viendo en modo presentación, por favor. Sí, señora Marta, perfecto, ahí está muy bien, Bueno, gracias. de pronto para las personas que no saben quién es Marta Lucía Musuzu Molina, yo soy contador público egresado de la Universidad Central. Actualmente me encuentro terminando maestría en auditoría de cuentas y control interno. 25 años, casi 26 trabajando en el sector de la propiedad horizontal. He sido docente de diplomados en la Universidad Piloto de Colombia y en la Universidad Salesiana. También he sido speaker del SENA del Centro Cazuca, entre otras actividades que hemos hecho. Adicional, soy socio fundador del equipo de la hora contable y pues estamos trabajando en este sector que además amo demasiado este sector. Bueno, entonces, el tema que nos vamos a ocupar es la gestión de la contabilidad con eficacia y de forma idónea. Entonces, primero que todo establezcamos qué es gestión, porque vamos a hablar de algo que ni siquiera hemos definido y de acuerdo a nuestra Real Academia de la Lengua Española nos dice que es el hecho de administrar u organizar algo. Y cuando yo digo voy a hacer la gestión de la contabilidad, pues por obvias razones también tengo que conocer qué es contabilidad. Entonces vamos a tomar el concepto como lo definió el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en la actualización del documento de orientación técnica número 15
y en el título 13 estableció qué era la contabilidad. Entonces me dice, la contabilidad tiene como objetivo principal el reconocimiento de la medición de transacciones económicas, así como de otros eventos y sucesos relevantes, y también sirve como base legal para la presentación y divulgación de los estados financieros, de la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios de los recursos y el flujo de efectivo de la entidad económica, en el caso de la propiedad horizontal, a una fecha determinada. Entonces, como vemos, me está diciendo que yo tengo esta información a una fecha determinada, pero me establecen unos términos que de cierta manera diríamos son técnicos, pero no son tan técnicos. Entonces me dice, estado de la situación financiera. Uy, ¿qué es un estado de situación financiera? Antes lo conocíamos como balance general. Igualmente, el mismo consejo técnico de la Contaduría Pública nos ha dicho, está bien si lo llaman estado financiero, estado de situación financiera, está bien si lo llama así, o está bien si lo llama balance general. El objetivo es exactamente el mismo. Lo importante es que si nosotros, dentro de nuestras políticas de contabilidad que debemos tener, establezcamos el nombre con el cual vamos a bautizar a ese muchachito. Entonces, si lo voy a llamar toda la vida balance general, pues balance general, y ese balance general me va a mostrar la situación financiera de la copropiedad que estoy administrando de esa persona jurídica. Los resultados de las operaciones, uy, ¿qué es eso? Los resultados de las operaciones, pues solamente es lo mismo que veníamos llamando como estado de resultados o estado de ingresos y gastos. Es exactamente el mismo término, es el término sinónimo para manejar esta parte. Los cambios en los recursos y en los flujos de efectivo. Entonces, ¿qué es los cambios de los recursos? Saber de dónde vinieron mis recursos este año, o en este periodo me incrementó el saldo en bancos porque tuve una recuperación de cartera, o por el contrario me disminuyó porque al contrario la gestión de cartera en este mes fue junio, entonces todo el mundo se me fue de paseo, no me pagó cuota de administración. Ese es el movimiento del flujo de efectivo. Lo importante aquí es reconocer, como nos lo menciona la orientación técnica 15, es cuándo debo hacer ese reconocimiento, esa reincorporación de la información dentro de nuestros estados financieros. Entonces me dice, se denomina reconocimiento al proceso de incorporar en los estados financieros de una partida que cumple la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto, ¿sí? Y se satisfacen los criterios establecidos en el párrafo 2.27 del Decreto Único Reglamentario. Entonces, aquí nosotros vamos a revisar si tengo el principio de partida doble, ¿cierto? No solamente voy a registrar un activo, sino que si registro un activo, ese activo puede tener otra contrapartida que también puede ser un activo o un pasivo o un gasto o un ingreso. Entonces nosotros también debemos tener claro que en Colombia nuestra contabilidad se rige por unas normas, y estas normas hacen caso a la siguiente normatividad, ¿cierto? Entonces, me dice que la normatividad vigente en este momento es el decreto reglamentario 2500 del 86 en su artículo segundo. También me obliga a manejar contabilidad el artículo 364 del Estatuto Tributario, el artículo 45 de la Ley 190 del 95, los artículos 33 y el numeral 5 del artículo 51 de la Ley 675, la Ley 1314 del 2009, que fue cuando tuvimos la convergencia al marco técnico normativo actual, el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, y nosotros como profesionales de la contaduría, aunque se ha discutido en muchas ocasiones que los conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública no son obligantes para las entidades, para nosotros como profesionales de la contaduría sí debemos ceñirnos al máximo a esos conceptos técnicos. Entonces, aquí tenemos cuál sería la normatividad vigente en este momento para el manejo de nuestra información contable.
Ahora, vamos a detallar los artículos más importantes que acabamos de mencionar. Entonces, el artículo 364. ¿Por qué hacemos referencia a este artículo 364? Porque es que a veces nuestros administradores, incluidos el Consejo de Administración o los mismos propietarios cuando están en asamblea, llegan y dicen, no, pero es que esto no es una empresa, aquí no tenemos que manejar contabilidad, es que eso con que se lleven las cuentas ahí nos digan cuánta plata queda con eso es suficiente. No. El artículo 364 nos dice que todas las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar libros de contabilidad registrados. Las entidades sin ánimo de lucro deben llevar libros de contabilidad en la forma que indica el gobierno nacional, ¿cierto? En mi artículo 33 de la ley 675, ¿qué me dice? Me dice la naturaleza y características de la persona jurídica constituida bajo el régimen de propiedad horizontal y me dice que es una entidad de naturaleza civil, sin ánimo de lucro y que su denominación corresponderá a la del edificio, conjunto o domicilio en el que se encuentre localizada y tendrá la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como el impuesto de industria y comercio, siempre y cuando esa relación tenga relación de actividad propia con el objeto social de la persona jurídica, ¿cierto? Entonces, si dentro de mi objeto social está lo tipificado en el artículo 30 de la ley 675, que es el mantenimiento, el bienestar, la salvaguarda de mis zonas comunes, entonces estoy cumpliendo mi objeto social. No cumplo mi objeto social cuando, por ejemplo, me pongo a vender los chips. Compro un chip para el acceso peatonal en 500, 700 mil pesos, que es el promedio del valor de los chips dependiendo de la calidad, y lo vendo a 10 o a 15 mil pesos. Ese no es mi objeto social. Mi objeto social no es enriquecerme con la venta de un producto. Esa actividad puede ser grabada, entonces, ojo con esos manejos que damos en la propia horizontal, ¿cierto? Me dice la norma en el artículo 33, me dice que si yo destino algunos bienes para producir renta, eso no desvirtúa la calidad de la persona jurídica de ser una entidad sin ánimo de lucro. Pero aquí yo debo también ser consecuente de los nombres que les doy a mis cuentas, porque si yo hago un contrato de arrendamiento para ceder un área de estacionamiento o un salón social o un salón disponible, como suelen llamarlos. Si estoy haciendo un contrato de arrendamiento, pues el arrendamiento es una actividad grabada y como persona jurídica tendría que facturar el impuesto a las ventas. Asimismo, como si yo digo, es que estoy ofreciendo el servicio de parqueadero. Ojo que el servicio de parqueadero es una actividad que está tipificada como una actividad grabada con el impuesto a las ventas y además de conformidad con la ley 1801 del 2016, el Código Nacional de Convivencia o Código de Policía también denominado, tenemos en el artículo 89 unas características para prestar el servicio de parqueadero. Entonces, ese artículo 89 me menciona 10 características. Yo quisiera ver una copropiedad que me cumpliera por lo menos las tres primeras características que me ordena el Código de Policía, porque es una ley, y me dice, si usted quiere efectuar este servicio de parqueadero, tiene que cumplir estos 10 requisitos. Entonces, por lo menos que me cumplieran los tres primeros para decir que estamos prestando un servicio de parqueadero. Bueno, la gestión de la contabilidad, ¿quién le corresponde? El artículo 51, que trata de las funciones del administrador, en el numeral quinto me dice que es responsabilidad del administrador llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del edificio conjunto. Esto no significa que el administrador tenga que ser el preparador de esa información. Aquí lo que significa es que el administrador debe conocer la información que está entregándole la persona que efectuó esa preparación de esa información contable. Pero vemos, desafortunadamente, en muchas copropiedades, en muchas personas jurídicas constituidas bajo el régimen de propiedad horizontal, que el administrador ni se entera
de qué registros hizo el contador, de cómo manejó las cuentas, de qué estaba haciendo el contador en su momento cuando hizo algún tipo de registro, y resulta que manejamos unos mantenimientos, unos servicios, y de pronto el contador se equivocó y envió el valor de un mantenimiento específico para mantenimiento de zonas comunes y me desvirtuaron el proyecto de presupuesto que se aprobó en la Asamblea. Entonces, es importante que tanto el administrador como el contador hagan una reunión periódica antes de colocar en conocimiento de los administradores los estados financieros y hagan una evaluación de su información contable. No es concebible en propiedad horizontal que el administrador diga, no es que la contabilidad aquí la maneja el contador y él siempre tiene que venir a la reunión de consejo, y si el contador no puede el día que que el presidente del consejo hizo llegar la invitación, aplacemos la reunión del Consejo de Administración porque no podemos presentar estados financieros porque no está el contador. No, señor. El administrador, siendo el responsable de llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad, debe estar capacitado para hacer la presentación de unos estados financieros ante su cuerpo colegiado o ante la asamblea. No es necesaria la presencia del contador porque el contador es un medio, es un mecanismo que únicamente utilizamos para hacer la preparación de esa información contable. En muchas ocasiones, pues ni siquiera la preparación de la información la hace al 100% el contador, a veces la hace un asistente, un auxiliar del contador, y el contador lo único que hace es una revisión de que esa información cumpla con los requisitos y que sea razonable, que sea razonable. Esta expresión es muy importante porque a veces nosotros vemos estados financieros que nos muestran unas cifras, pero no nos preocupamos en conocer si la información realmente es razonable, y más adelante vamos a dar las explicaciones del por qué a veces la información contable no es razonable. Entonces, el desarrollo de la ley y en atención al volumen de los activos, de los ingresos y el número de los empleados, las personas jurídicas están clasificadas en unos grupos para el manejo de la contabilidad. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública efectuó un análisis y determinó que en las propiedades horizontales, en las entidades regidas bajo el régimen de la Ley 675, no se encuentran entidades clasificadas en el grupo 1, sino en el grupo 2 y 3. Entonces, por eso, en la actualización de la orientación profesional número 15, vemos que estaba enfocada a entidades a copropiedades de uso residencial y mixtas. Entonces, vemos que ellos solamente hablan de contabilidad para el grupo 2 y 3. Esta es la justificación que tuvimos en cuenta cuando las personas que aportamos en ese comité, que fuimos invitados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para aportar de acuerdo a nuestro nivel de conocimientos y formación, tuvimos en cuenta para determinar esa clasificación del grupo 2 y 3. Bueno, en la misma orientación profesional me menciona cómo debo llevar la contabilidad para las personas jurídicas sometidas bajo el régimen de propiedad horizontal en entidades de uso residencial o mixtas. Ojo que en la orientación 15 no me menciona copropiedades de uso comercial o diferentes a las de uso residencial o mixto, ¿cierto? Entonces me menciona que la contabilidad yo la debo llevar de acuerdo a lo que está reglamentado en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. Es un decreto que pues ya va a cumplir 10 años, entonces es imposible que profesionales de la contaduría no tengamos una lectura de este documento. Y me dice, este es un recorte de la página del libro del documento de orientación profesional número 15, que viene en 97 folios. Entonces, vemos que ellos también hacen referencia a los conceptos que ha emitido el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para hacer referencia a la manera como debemos llevar la contabilidad. Entonces, lo primero que entra a informarme aquí el Consejo Técnico me dice, la contabilidad en Colombia usted la debe llevar en idioma castellano.
se debe llevar siempre por el sistema de partida doble, o sea, siempre tiene que haber una partida en un débito y siempre tendrá que abrir una partida en un crédito como mínimo. O pueden haber dos partidas débito y una partida crédito, pero siempre y cuando los valores sean balanceados. O sea, yo puedo tener dos partidas débito de 25 pesos y una partida crédito de 50 y ahí ya conformo mi partida doble. Puedo tener dos registros en el débito y uno en el crédito o viceversa, o más los que sean necesarios, pero siempre el objetivo es que al finalizar el registro de se cumpla con la partida doble y tanto la sumatoria de los valores débito como de los valores crédito sean iguales. La contabilidad debe llevarse en libros de contabilidad y la contabilidad debe suministrar la historia clara. Aquí a veces nosotros en propiedad horizontal perdemos ese concepto de la historia clara, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de historia, generalmente nos estamos remitiendo es a una narración de hechos que ya han ocurrido, ¿cierto? Entonces aquí la historia clara no es como el cuento de Pedro Páramo, que en un momento estoy en el pasado y en el otro estoy en el presente, sino que tengo que seguir un orden cronológico, ¿cierto? Me dice también que esa información debe ser completa, o sea, yo no puedo presentar información incompleta y me dice que también tiene que ser fidedigna del comerciante, entonces yo no puedo insertar dentro de los gastos de la copropiedad de nuestra persona jurídica, gastos que no sean de la persona jurídica. Ejemplos, 50.000 ejemplos, por decir algo. Es que sacaron un crédito por parte con el recibo del servicio público de energía, de gas, de teléfono, sacaron un crédito y resulta que la copropiedad está pagando ese crédito que no se sabe ni para quién fue ni por qué fue. Utilizaron nuestra cuenta, nadie ha revisado ese tipo de información, nadie ha revisado ese tipo de información y teniendo en cuenta que nadie ha evidenciado eso, pues resulta que ese gasto, esa erogación, no correspondía a la persona jurídica, ¿cierto? También dice que debemos revisar el examen de los libros y que estos libros deben permanecer siempre en las oficinas de la administración. Así las cosas, me dice que si yo tengo una oficina de administración, es allí donde yo como administrador los debo tener. Como contador, es allí donde debo manejar mis documentos soportes. Como revisor fiscal, es allí donde yo tengo que ejercer mi derecho de inspección para emitir posteriormente mi informe y mi dictamen. Y me dice también que si yo no tengo una oficina de administración, porque hay copropiedades que son muy pequeñitas que no tienen ni siquiera un espacio para una oficina de administración, entonces me dice que yo debo tener un establecimiento y obviamente en ese establecimiento, cuando yo hago mis políticas de contabilidad, también tengo que decir, la información contable reposará dependiendo que aquí no tenemos una oficina de administración bajo salvaguarda y custodia del administrador, el cual los podrá tener en su lugar de residencia, o en su oficina o en su establecimiento de comercio, como sea, pero debo tener algo claro en dónde se pueden practicar las inspecciones de libros y en dónde debe reposar esta información y la salvaguarda. Bueno, por otra parte, me dice, ¿qué debo llevar? ¿Cómo debo conservar los libros de contabilidad, cierto? Entonces, ¿pero qué libros tengo que conservar si ni siquiera sé qué libros debo manejar? Entonces me dice también en el documento de orientación técnica, me dice que yo debo tener libros auxiliares de todas las cuentas, no solamente de las cuentas del disponible, no solamente de las cuentas de cartera, de las cuentas de cobro a nuestros copropietarios o residentes, no, me dice de todas las cuentas. Yo debo tener libros auxiliares de todas las cuentas. Debo también tener el libro diario, el libro mayor y balances y el de inventario y balances.
El libro de inventarios y balances se refiere al inventario de activos y pasivos, o sea, de los bienes que tiene la persona jurídica y de las obligaciones que ha adquirido en ejercicio de su objeto social, ¿cierto? Y dice, este libro de inventarios no tiene absolutamente nada que ver con inventarios de mercancías o con inventarios de propiedad, planta y equipo, etcétera, etcétera, o de cualquier inventario que se nos ocurra en este momento, ¿cierto? Se recomienda conservar de igual forma el balance de prueba de enero a diciembre con terceros y sin terceros, ¿cierto? Porque es importante este balance de prueba y en la orientación profesional 15, en la actualización que salió en junio del 2024, nos dice que es importante tener este balance de prueba con terceros para que nosotros podamos asimismo evidenciar en esos libros cuentas con naturaleza contraria. A veces por inadecuados manejos, por vulneración de los programas contables que hay en el mercado, o a veces, como no es obligatorio tener un programa contable, a veces una copropiedad muy pequeña me inventé una hoja de Excel y en eso manejo mi contabilidad, pero puedo generar un balance de prueba y resulta que parte de la vulneración de esta información me está diciendo que puedo tener una cuenta por cobrar con naturaleza crédito, que no sería una cuenta por cobrar, sino una cuenta por pagar. Pero resulta que también en las cuentas por pagar allá tengo el mismo tercero y no he cruzado esa información, no he unificado esa información. Entonces, por eso es importante tener este balance de prueba acumulado a la fecha de corte que estemos haciendo el análisis con terceros y sin terceros. Y supremamente importante, hay algunos programas de contabilidad que requieren reprocesamientos cuando hacemos registros. Entonces también es supremamente importante que nosotros revisemos que esos saldos, cuando sacamos un balance de prueba con terceros y sin terceros, las cuentas que están mayorizando, las cuentas auxiliares, subcuentas, coincidan, que no vayamos a tener diferencias en esos valores. Ahora, me dice sobre el contenido de los libros de contabilidad. Entonces me dice, dentro del contenido usted debe tener los asientos o registros de la entidad, los cuales se deben mostrar en forma cronológica. O sea, yo no puedo estar registrando un comprobante de egreso con fecha 10 de enero y el siguiente número de comprobante de egreso con fecha 3 de enero. ¿Cierto? Ahí ya estaría saltando el consecutivo y la cronología. Como se trata de contar una historia, esta historia tiene que ser clara. Entonces, ¿qué ocurrió primero? Pues el desembolso que tuve el 3 de enero y después el desembolso que tuve el 10 para el ejercicio que venimos haciendo. ¿Cierto? Me dice que esa información también debe ser completa y fidedigna. Entonces, yo no puedo llegar y decir, ay, es que voy a registrar la factura del mantenimiento eléctrico que contraté con la empresa XYZ, pero como el señor no me ha traído todos los soportes, entonces le doy la instrucción al contador de que solamente registre el 70% porque es que el otro 30% todavía está en veremos, ¿cierto? Yo tengo que registrar lo que realmente le corresponde a la persona jurídica. Si yo no tengo un registro completo, pues mi información no va a ser fidedigna y por lo tanto podrá en cierta ocasión no corresponder con la realidad económica de nuestra persona jurídica. El idioma, pues reiterado en el artículo 50 del Código de Comercio nos dice que en Colombia manejamos la contabilidad en idioma castellano. Si de pronto somos otra entidad que no sea una propiedad de uso, otra copropiedad que tenga que reportar a terceros en el exterior, pues ellos ya tendrán que hacer su presentación adicional para las otras partes interesadas. Pero para información, para reportes aquí a nivel nacional, la hacemos en idioma castellano. El sistema, pues mencionamos que es el sistema de partida doble, donde ya dijimos que los débitos y los créditos deben ser iguales. ¿Qué normas de contabilidad le aplicamos? Entonces, aplicamos el artículo 50 del Código de Comercio y el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.
Ojo que este decreto son como 2.000 hojas, para nosotros la aplica el anexo sexto, entonces ya reducimos el número de hojas a revisar, ¿cierto? Relación con los estados financieros. Me dice que los estados financieros deben ser tomados fielmente de libros de contabilidad. Esto me lo dice también el artículo 10º de la Ley 43 del 90, que no es nada más y nada menos sino el código de ética profesional de nosotros los contadores públicos. También me lo dice el artículo 37 de la Ley 222 del 95, que hace parte del Código de Comercio, y aquí nos dice que nosotros tenemos que tener una contabilidad certificada, tanto por representante legal como por contador. Que yo soy contador y estoy ejerciendo como representante legal, no puedo firmar haciendo los dos papeles. La ley me dice representante legal y contador, ¿cierto? Son dos personas, no me dice o representante legal que actúe como contador también, ¿cierto? La relación con las certificaciones emitidas por los contadores públicos con relación a estos estados financieros pues deben estar ceñidas y fundamentarse con lo que está tipificado en el artículo segundo de la Ley 43 del 90. Entonces, esas certificaciones deben tener unos requisitos. No es llegar y decir simplemente, ay, yo certifico que toda la información contable que está ahí corresponde con la realidad económica, ¿cierto? Porque yo también tengo que, como contador, hacer mis salvedades, mis aclaraciones sobre el manejo de esta información contable. Entonces, si yo voy a decir que esa información contable corresponde con la realidad económica, pero de pronto yo entré a prestar mis servicios profesionales como preparador de la información contable en junio, en septiembre, puedo aseverar que mi colega efectuó todos los registros de conformidad de conformidad con lo que yo estoy aseverando. Entonces, ahí también nosotros como profesionales podemos hacer aclaraciones y si es del caso, si yo no estoy de acuerdo con la información que me dejaron, detecté inconsistencias que no pude corregir porque eh, eh, de pronto son inconsistencias que vienen de periodos fiscales anteriores que requieren autorización de asamblea, entonces también tengo que hacer mis salvedades. Hay copropiedades que han tenido dos, tres, hasta cuatro, cinco contadores, o a veces tenemos un solo contador, pero han desfilado cinco o 10 administradores. Entonces aquí también tenemos que nosotros tener claro que cuando nosotros hacemos esas certificaciones, hasta dónde podemos hacer esa certificación en conjunto con el representante legal o cuando tengo que hacer esa certificación de forma separada al de mi representante legal. Cuando mi periodo de gestión no corresponde, no es igual al de mi representante legal, entonces cada uno emitimos nuestra certificación de estados financieros en forma independiente. Bueno, dentro de la parte del proceso contable que tenemos, que los hechos económicos los debo documentar a través de soportes. Y esos soportes me dicen pueden ser físicos o inmateriales. Uy, ¿cómo así que físicos o inmateriales? Entonces, cuando llega el revisor fiscal a hacer una auditoría y le dicen, ah, no, es que la factura de Pedro Pérez es inmaterial, entonces esa no se la muestro porque es inmaterial. No confundamos inmaterial con que no existe, ¿cierto? Cuando hacemos referencia a que estos soportes pueden ser físicos o inmateriales, estamos haciendo referencia a la documentación electrónica que estamos manejando ahorita a través de los requisitos tributarios que nos exige la normatividad legal vigente en manera de impuestos. Entonces me dice, la puede tener usted de forma inmaterial, pero no significa que no la tenga. Yo debo tener un correo electrónico, algún tipo de archivo, un drive en nube o en donde sea, donde tengo que tener esas evidencias de que esos soportes existen, ¿cierto? Generalmente nosotros solemos hacer unas carpetas
con los soportes de contabilidad y a veces archivamos hasta cosas que son innecesarias. Lo veíamos ayer con Sandrita Vázquez, ella nos explicaba la importancia de nosotros reconocer qué debemos adjuntar a cada uno de nuestros documentos cuando hacemos un desembolso, cuando registramos un ingreso o cuando registramos un ajuste, qué es importante tener en cuenta y obviamente esos soportes deben estar incorporados dentro de mi política de contabilidad. Entonces yo digo, dentro de la copropiedad XYZ voy a hacer los registros y si hago un desembolso, entonces para ese desembolso aquí tenemos una orden de desembolso, debemos tener un comprobante de causación de ese gasto. Adicional a ello, imprimimos el soporte gráfico que nos envían los facturadores electrónicos o la cuenta de cobro que me hace la persona que no está obligada. Si es una persona que no está obligada a facturar electrónicamente, entonces me hace llegar una cuenta de cobro. Yo tengo que hacer mi documento soporte equivalente. Entonces, eso también tiene que estar tipificado dentro de mis políticas de contabilidad. Desafortunadamente nos volvimos en el copy-paste, donde decimos que en las políticas de contabilidad no solamente insertamos lo que corresponde a los temas de manejo de la contabilidad, sino que lo volvimos que allá metemos todo, hasta decimos, hasta el proceso de cómo impugnar las multas y sanciones cuando eso no corresponde a las políticas contables. Entonces debemos recordar que nosotros debemos tener un manual separado para cada cosa. Yo no puedo revolver mi manual de políticas contables con mi manual de cartera, con mi manual de procesos de contratación, como estaba explicando ahorita el colega Carlos. Entonces, debemos tener todos esos manuales de procesos, procedimientos con funciones claras, con responsables, con reportes, a quién le reportamos y la frecuencia con la que debemos hacer estos reportes. Entonces, nosotros sabemos, vemos contratos de contadores donde dice entregará la contabilidad, pero ¿cuáles son los entregables que se compromete a formalizar nuestro profesional de la contaduría? ¿Qué tipo de reportes va a entregar? Entonces, eso también es importante que comencemos a analizar la elaboración de nuestros contratos. Bueno, el contenido de los libros de contabilidad me dice, los debo tener en orden cronológico, todas las operaciones de forma individual o por resúmenes globales y no pueden ser esos resúmenes globales superiores a un mes. Entonces, así las cosas, ¿esto qué significa? Si yo estoy manejando una caja menor, no puedo tener un fondo fijo de caja menor de 10 millones de pesos que me alcance para 6 meses y en el mes de junio hacer los registros de esos 10 millones de pesos de gastos. Me está diciendo que los registros yo los tengo que hacer en el término máximo de un mes, ¿cierto? Y en el decreto único reglamentario también ya me establece su contabilidad no puede estar con retraso de más de un mes calendario, ¿cierto? Antes nos daban 4 meses, se acabó la alcahuetería, un mes, ¿cierto? Establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta, sus movimientos débito y crédito, combinando el movimiento de los diferentes establecimientos. Obviamente, pues la norma el decreto único reglamentario 2420 del 2015, pues no está hecho específicamente para copropiedades, nos habla en términos genéricos y nos habla para cómo se maneja la contabilidad. Entonces, obviamente en propiedad horizontal es difícil que yo tenga diversos establecimientos, aunque tengo por ahí una sección quiero mucho. Entonces, sí es viable manejar esa información así, pero lo normal de la mayoría de las copropiedades es que solamente tengamos un solo establecimiento porque va a ser solamente una persona jurídica, ¿cierto? Después me dice por allá, debe permitir el completo entendimiento de los anteriores, o sea, me debe permitir interpretar y conocer, discúlpeme, los documentos que yo estoy presentando. Entonces, no puede aparecerme una información que yo no tenga debidamente soportada. Y el entendimiento hace referencia a que si yo tengo registrada en la cuenta de asesoría jurídica
un valor de honorarios del asesor jurídico que le estoy cancelando a un abogado o que le estoy cancelando a un interventor especializado en determinado campo, allá tenga de pronto gastos de papelería porque el señor asesor tuvo que sacar una fotocopia de 200 pesos, ¿cierto? Entonces, esos auxiliares también deben facilitarse para el entendimiento y los registros deben ser consecuentes generalmente a los nombres y a las descripciones que damos en las cuentas auxiliares. Ahora, me dice, se deben conocer las transacciones individuales. ¿Qué significa esto? Yo no puedo coger en un periodo de tiempo, así sea la norma me permita que yo pueda hacer resúmenes globales, coger en un solo comprobante y sacar todos los desembolsos, ¿cierto? Lo ideal es que cada desembolso sea para cada tercero esté separado. Eso es lo ideal, ¿cierto? Cuando nosotros permitimos dentro de nuestra gestión contable que el administrador saque, porque conoce. No, es que el administrador vaya a hacer un retiro de 20 millones de pesos el día 25 de cada mes y él llama al representante legal de la empresa de vigilancia, a los del aseo, a los contratistas, llama al contador, al revisor fiscal, al asesor jurídico y a todos les va dando una platica y hace una planilla y fírmeme aquí. Y si se llega a perder la planilla o si le llegan a hurtar los recursos al administrador, ¿cómo quedamos en esos registros? Entonces, es importante también cuando hacemos estos registros, las transacciones, presentarlas de forma individual. Ah, sacó 20 millones de pesos, sencillamente se los registro como un anticipo para cubrir costos y gastos al administrador. Después él me tendrá que soportar con otros documentos, con otros comprobantes de desembolso, a quien le fue pagando de forma individual. Aquí también es súper importante esto porque hay veces que tenemos empresas pato, que hacen de todo, sirven para todo. Entonces, estas empresas pato a veces me prestan servicio de conserjería, servicio de vigilancia, servicio de aseo, servicio de mantenimientos. Entonces, resulta que esas empresas son los mismos dueños, pero a cada una le han solicitado, han sacado un número de registro único tributario y son personas jurídicas diferentes. Pero como yo administrador sé que el señor Pedro Pataquiva Rosso maneja estas cuatro entidades, entonces le hago un solo giro de 20 millones de pesos y eran 12 millones para el servicio de conserjería, 6 millones para el servicio de aseo y los otros 2 millones era para abonarle a un mantenimiento que me está realizando a través de un todero. Pero como yo sé que es el mismo dueño y que toda la plática le va a llegar a él, entonces le hago girar un solo comprobante de egreso y no discrimino ni siquiera bien esos soportes. Entonces, aquí la importancia también de hacer esas transacciones y registros de forma individual. Bueno, establecer los activos y las obligaciones derivadas de las actividades propias de la entidad, ¿cierto? De la copropiedad para el caso. Entonces, yo voy a establecer qué son activos y qué son los activos. La norma me define y también lo tenemos aquí registrado en la orientación profesional número 15, porque hemos olvidado y nos hemos confundido con lo que denominamos activos. Entonces, ya en el DUR también me estaba diciendo que era un activo y me lo están ratificando y me están diciendo, oiga, para usted un activo es algo que le va a producir, son recursos controlados, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, es que un activo es, son los árboles, ¿cierto? Porque primero que todo, si son un recurso ecológico, pero hasta donde yo puedo decir, ay, hoy voy a desaparecer el árbol, ¿cierto? Lo tengo monetizado, no lo tengo monetizado. Eso haría parte de mi balance social como administración, más no como balance económico. Entonces, no podemos revolver estos términos, ¿cierto? Entonces, aquí en la orientación profesional número 15 nos está hablando que los activos son recursos controlados por la entidad como resultado de hechos pasados, de los cuales la propiedad horizontal espera obtener beneficios económicos en el futuro.
Estos son necesarios para cumplir con las obligaciones, funciones y responsabilidades administrativas, operativas, financieras y de control de la copropiedad. Entre los activos más relevantes se encuentran los elementos de propiedad, planta y equipo, así como los activos financieros como son el efectivo, sus equivalentes, las cuentas por cobrar y otros préstamos, ¿cierto? Entonces aquí ya me está diciendo, ojo, no es cualquier cosa. Sus activos los tengo ya definidos para propiedad horizontal y la orientación profesional número 15 me los tiene establecidos, ¿cierto? Ahora me dice también obligaciones. ¿Y qué son las obligaciones en la propiedad horizontal? Las obligaciones pues son simplemente las cuentas por pagar, nuestros pasivos. Entonces nuestros pasivos también tienen que tener relación con el ejercicio de nuestra actividad y en el ejercicio de nuestra actividad que tenemos. Entonces nosotros tenemos que podemos tener también allá unas obligaciones generadas por los servicios que nosotros hemos solicitado. Entonces me dice aquí la orientación profesional número 15 actualizada en la página 48, me dice, los pasivos representan obligaciones presentes de la entidad surgidas a raíz de sucesos pasados en vencimiento de las cuales la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una característica esencial de los pasivos es que la entidad tiene una obligación presente que deberá cumplir en la forma acordada. Me dice, la cancelación de las obligaciones normalmente implica el pago de recursos de alta liquidez, la transferencia de otros activos o la prestación de servicios, la sustitución de esa obligación por otra o la conversión de la obligación en patrimonio. Estas son algunas de las posibilidades que me permiten manejar mis pasivos. Entonces, vemos aquí cómo nosotros tenemos ya unas obligaciones y tenemos que tener un claro concepto de qué son mis activos y de qué son mis pasivos para efectuar mis registros contables. Entonces también vemos cómo el Consejo Técnico, para facilitar el entendimiento del público en general, porque es que esta orientación no fue sacada solamente para administradores o contadores y que como es una orientación técnica, pues yo ni la miro. Lo recomendable es que nosotros, como usuarios de la información contable, también conozcamos esta orientación profesional para que así formarnos una idea más clara y podamos tener una comprensión de esta información contable. Bueno, me dice que la contabilidad aquí en Colombia nos acostumbramos a que nuestros programas contables sean manejados a través de unas codificaciones, ¿cierto? Entonces nosotros hablábamos antes del 2650 del Plan Único de Cuentas, entonces que las cuentas con código 1 eran activos, que las del número 2 eran pasivos, que así hasta los ingresos y los gastos. Pero me dice también que estos códigos a través de las NIF ya no son de obligatorio cumplimiento porque el decreto 2650 ya fue derogado. Entonces, si ya fue derogado, pues no me pueden obligar a manejar un plan único de cuentas como antes se hacía. Pero sí es importante que nosotros en nuestras políticas de contabilidad manejemos esa información de forma clara y expresa. Entonces, digamos, aquí en esta copropiedad, todas las cuentas que inicien por el código 11 serán activos. Ya no quiero que solamente sea el 1, sino que sea el 11 o que sea el 100 o que sea el 10 serán activos. Es mi contabilidad, es mi plan único de cuentas, ¿cierto? Generalmente nosotros como profesionales de la contaduría, cuando ingresamos a prestar servicios en una copropiedad para la elaboración de la información contable como preparadores, encontramos que las copropiedades ya tienen su programa de contabilidad. Nosotros lo único que hacemos es seguir con el paquete de contabilidad que tenemos, pero no es solamente seguir con el paquete de contabilidad, sino también eh, conocer las políticas de contabilidad que tiene esa persona jurídica.
Aún en la actualidad, año 2014, hoy 18 de octubre del 2024, perdón, encontramos entidades que no han aplicado ese nuevo marco técnico normativo. Llegamos a la administración y vamos a hacer una inspección de contabilidad, ya sea que llegó una visita de la DIAN, ya sea que llegó un copropietario a revisar la información contable, ya sea que yo voy a hacer la entrega de la contabilidad y me dicen, ¿dónde está el manual de políticas de contabilidad? Yo no sé. Yo aquí cuando comencé a trabajar, comencé a manejar esto así, porque es que así yo lo entiendo. Pero la norma me está exigiendo que yo debo tener un manual de políticas de contabilidad donde debe existir cómo manejo cada una de mis cuentas, cómo las registro, cuándo incrementan, cuándo disminuyen, qué hacer cuando tengo unas partidas conciliatorias. Eso debe incluir dentro de mi manual de políticas contables. A futuro se va a trabajar este tema en unos talleres especializados, entonces espero contar con su participación para el análisis de esta información. ¿Y por qué no? Tenemos que, de conformidad con la actualización de la orientación profesional número 15, comenzar a actualizar nuestros manuales de políticas de contabilidad porque si hay unos cambios. Entonces, sí tenemos que hacer un énfasis en los cambios que nos da esta nueva actualización de la orientación profesional número 15. Obviamente, el documento es un documento de orientación. Las orientaciones no son vinculantes para los no contadores, pero yo como contador sí prefiero ceñirme a la directriz que me da uno de los integrantes de los organismos de control en temas contables, como es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ya que el Consejo es el que nos emite a nosotros las directrices generales para el manejo de temas técnicos de la profesión. Bueno, seguido de eso me dice que todos estos requisitos también debo cumplir con los que se encuentran tipificados en el artículo 8 del anexo 6 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. ¿Cierto? Entonces, ustedes ya con más tiempito proceden a hacer el análisis de esa información, de ese artículo del Decreto Único Reglamentario. Igualmente, ustedes saben que este material y la grabación, los organizadores de este tercer congreso, el administrador de la nueva era, les harán llegar las grabaciones. Bueno, después seguimos con las formas de llevar los libros de contabilidad y me dice que se aceptan aquellos que sirven para registrar operaciones en forma mecanizada o electrónica, para los cuales se utilicen máquinas tabuladoras, registradoras, contabilizadoras, computadores o similares. El ente económico deberá conservar los medios necesarios para consultar y reproducir los asientos contables. Entonces, aquí me voy a la siguiente diapositiva, ¿cierto? Y es, ¿qué requisitos debo yo cumplir cuando manejo la contabilidad a través de medios electrónicos? Y me dice, las personas jurídicas como tal deben tener dentro de sus políticas de contabilidad la forma de manejo de la información financiera. Si tienen la contabilidad a través de medios electrónicos, deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 527 de 1999, que estableció las siguientes condiciones para la conservación de los libros electrónicos. Primero, que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta. Encontramos en las copropiedades que en el año X10 teníamos la contabilidad en paquete contable pajarito. En el año X12 que cambiaron de administración, ya no lo tenemos en el paquete contable pajarito, sino que ahora lo pasamos al paquete contable águila, que en el año 2017 ingresó o se gestionó otro software contable y ya no lo tenemos en el paquete contable ni pajarito ni águila, sino ahora lo tengo es en avioneta. Entonces, resulta que hemos venido cambiando
de medio con el cual hemos elaborado esta información electrónica, pero no la tenemos disponible generalmente para posterior consulta. Y llega por allá la copropiedad de los 40, 50 años que tiene el deudor patrio que menciona por ahí un conocido, el deudor patrio que dice que morir antes que pagar. Entonces llega ese deudor patrio y llega y dice, no, es que yo solicito la prescripción de mis obligaciones porque ya tienen 27 años. Y comienzan a decirse, ¿y cuál de ese valor global que teníamos allá hace parte de esos 27 años? Porque le iniciaron mal el proceso al señor por parte jurídica, por lo que sea. ¿Qué valor vamos a quitar si no tenemos accesibilidad a esa información? ¿Cierto? Entonces aquí también nos remitimos a los que nos decía Sandrita ayer, Sandra Vázquez, en la calidad y en el tiempo que tenemos que tener este archivo electrónico guardado. Segundo, me dice que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato que se haya generado. Entonces, que es que yo recibí la factura en papel. Bueno, la tengo en papel, pero decidí que no, que la voy a mandar escanear y que voy a generar un archivo electrónico. Entonces, tengo que tener dentro de mi manual de políticas de gestión documental cómo va a ser ese proceso, cómo voy a destruir la factura física y cómo voy a garantizar la salvaguarda de ese documento nuevo que he generado a través de ese medio electrónico. ¿Cierto? El tercero me dice que permite determinar el origen, la fecha y hora en que fue producido el documento y me hace la apreciación. A partir del 2017 existirán libros oficiales de contabilidad con regulación bajo la norma de información financiera. Y tendremos otra reglamentación sobre conciliaciones fiscales exigidas en la ley 1819 del 2016, que pues puede tener modificaciones de acuerdo a lo que se vaya presentando en materia tributaria, ¿cierto? Entonces también me dice, ojo, usted tiene que salvaguardar esta información porque si no la salvaguarda, como se ha mencionado en este artículo 12, usted puede tener sanciones por parte de las administraciones de impuestos, lo cual se encuentra tipificado en el artículo 771 rayados del Estatuto Tributario. Entonces vemos cómo no es tan fácil decir, ay, mi contabilidad yo la llevo sistematizada porque tengo un paquete contable. Es hasta dónde mi copropiedad realmente está cumpliendo con los requisitos para el manejo de esta información contable. Bueno, seguimos, me dice la exhibición. Y aquí comienza el dolor de cabeza cuando llega el profesional o el no profesional que está traumatizado de ser contador y se cree contador y llega a pedir, es que yo vengo a hacer una inspección. Y cuando me dicen inspección, ¿cómo debo exhibir yo esos libros de contabilidad? ¿Cierto? Entonces me dice que los libros de contabilidad deben exhibirse, perdón, en el domicilio principal del ente. Entonces, ¿cuál es el domicilio principal de la persona jurídica a la cual yo le estoy manejando la contabilidad? Entonces, se supone que es la oficina de administración, salvo los casos que ya mencionamos que no exista dicha oficina. Eso también se encuentra regulado en el artículo 48 de la ley 22 del 90, de la ley 222 del 95 y en el artículo 10 del anexo 6 del decreto único reglamentario 2420. Bueno, ahora, ¿qué prohibiciones tenemos en los libros de contabilidad? Esto también es tomado de la orientación profesional número 15 y me dice, ojo, señor administrador, señor contador, recuerde que el artículo 57 del Código de Comercio le establece las siguientes prohibiciones en el manejo de sus libros de contabilidad. Me dice, primero, alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que esto se refiere. Lo que les decía, yo no puedo registrar un desembolso el día 10 y en el siguiente desembolso decir que es del día 3.
o la causación, una que es de tal fecha y otra que es de tal fecha, pero de acuerdo a los consecutivos que tenemos, se saltan las fechas, faltan, o nos pasamos del consecutivo 1000 al consecutivo 1500 y después nos devolvemos al 1101. Eso no se puede manejar así dentro de nuestras contabilidades. Dejar espacios en blanco que faciliten intercalaciones. Bueno, esto es cuando nosotros manejamos la contabilidad así de forma manual, allá con el libro de 20 columnas, etcétera, etcétera. O permitir adiciones o textos en los mismos, ¿cierto? Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos contables. Cualquier error o omisión se debe corregir, es en el momento en que se advierta. Yo no puedo llegar, estoy haciendo la contabilidad de septiembre, de octubre del año 2024 y resulta que se me apareció por allá un copropietario que el señor no estaba en su lugar de residencia, no recibió oportunamente los recordatorios de pago de sus expensas comunes y resulta que el señor hizo una consignación, pero por error le quedó mal registrada o a la persona que hizo allá la transferencia no la registró como debería ser, entonces quedó mal referenciada y tengo ese valor en una consignación pendiente de identificar o valores pendientes de identificar quién me hizo ese depósito. Resulta que el depósito el señor lo hizo en el mes de mayo. Yo ya cerré mayo, junio, julio, agosto y estoy trabajando en septiembre o estoy trabajando en octubre. Entonces resulta que llegó el señor y me dice, doña Marta Lucía, resulta que usted me tiene en mora y no me han otorgado, vamos a asumir que esta copropiedad tiene esos denominados descuentos por pronto pago. Entonces no me ha otorgado descuentos por pronto pago, me está afectando, me estoy apareciendo en los listados de morosos y resulta que yo sí tengo aquí todos mis pagos. Llega la señora Marta Lucía, se sienta juiciosa a revisar el estado de cuenta del señor y si efectivamente le faltaba por aplicar una consignación que el señor hizo en el mes de marzo y resulta que era que el señor era de la torre 500 del apartamento 20.100 y resulta que por casualidad la persona cuando hizo el registro le quedó la torre 50, apartamento 20.100, pero como torre 50 no tengo en esa copropiedad, no sabía si registrárselo a las 5, a las 50, a quién se le iba a registrar. Entonces, hago el ajuste en el momento en que se me presente el documento. Yo no me puedo devolver a mayo y decir, ah, no, es que yo aquí hice una consignación y hice el documento soporte diciendo que era una consignación pendiente de identificar por 1.000.000 de pesos. Y resulta que el señor 6 meses después me viene a decir que ese 1.000.000 de pesos era de él. Yo no puedo llegar y devolverme y decir, ah, entonces el señor a la fecha estaba debiendo 700.000 pesos de expensas comunes necesarias por el área de vivienda, 300.000 pesos por el área de zonas de parqueo. Entonces ahí tenemos el 1.000.000 de pesos y cambio ese recibo o ese documento con el cual hice el registro en mayo y modifico la contabilidad de ahí en adelante. Eso no lo puedo hacer, se ratifica, lo debo hacer es en el momento en que se detecte el error o la omisión. ¿Cierto? A través de otro nuevo registro. No se me permite borrar, tachar esos asientos contables, arrancar hojas, crear cuentas en los libros contables que no cuenten con comprobantes o soportes correspondientes, asentar en libros contables las operaciones efectuadas, llevar doble contabilidad, es decir, llevar dos contabilidades al tiempo iguales y que en unas se registren unas cosas y que en otras se registren otras cosas, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, ay, voy a manejar la contabilidad del proyecto y voy a manejar la contabilidad de las expensas comunes necesarias por aquí y voy a abrir otra contabilidad para manejar el proyecto que es el proyecto de cambio de redes hidráulicas. No se me permiten tener dos contabilidades, se me permite sí abrir cuentas auxiliares para controlar esos gastos y esos ingresos, eso es diferente, ¿cierto? Pero no tener dos contabilidades. Me dice asentar operaciones ficticias, llevar doble contabilidad, registrar los libros contables, operaciones de manera inadecuada, gastos inexistentes,
pasivos inexistentes o sin la identificación correcta. Y aquí en esta parte de la identificación correcta, aquí hablamos de una cátedra que ahora dan en la universidad y es la hermenéutica para el registro de los registros contables, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es importante que yo registre en mi contabilidad? Importante que por lo menos tenga dentro de mi política que si la factura de mi proveedor viene con 20 dígitos, yo por lo menos registre los últimos 5, ¿cierto? Con eso puedo tener un control de que de pronto no voy a registrar 2 veces el mismo gasto o no voy a aplicar 2 veces al mismo gasto un pago. ¿Cierto? Entonces, esto también es importantísimo dentro de nuestra hermenéutica. Entonces, nosotros vemos y conozco desafortunadamente administradores que utilizan este mecanismo para pasarles 2, 3 y hasta 5 veces la misma factura a las copropiedades. En una le pasa el tiquete de la máquina registradora, en otro le pasa el formato de factura que saca por la facturación electrónica que le llegó allá, la impresión litográfica, en otro le pasa la cotización o la orden de compra y todos se los pagan porque no tenemos esos debidos controles. Siguiente, utilizar documentos falsos que sirvan de soportes. Resulta que nosotros necesitamos generar y no le queremos dejar ni un centavo para que los nuevos consejeros o los nuevos administradores inviertan, porque es que el que hizo el esfuerzo de ganarse la plata y de cobrar fui yo y no el que viene, y yo ya sé que en la asamblea me van a sacar, entonces comienzo a hacer gastos y no que hagamos el gasto de la poda y entonces dejemos contabilizado ya el gasto de la poda de todas las zonas comunes, dejemos causado el gasto del contrato, el mantenimiento que todavía no me ha iniciado y ni siquiera he proyectado, pero dejémoslo ya causado. Eso no podemos hacerlo en propiedad horizontal ni en ninguna entidad obligada a llevar contabilidad, de acuerdo al artículo 57. Y abstenerse de revelar las partidas de los estados financieros sin la debida correspondencia con las cuentas asentadas en los libros de contabilidad. Entonces, yo tengo por norma que hacer unas revelaciones. Se llaman revelaciones, notas a los estados financieros, entonces también tengo que revelar esa información. O sea, está prohibido el que yo no la revele. Eso sí es una prohibición. Bueno. Ahora, ¿cuánto tiempo debemos conservar nuestros libros de contabilidad? De acuerdo al anexo sexto del decreto único reglamentario, me dice, remítase a la ley 92 del 2005 en su artículo 60 del Código del Comercio. Y me dice, conservación de libros y papeles contables, reproducción exacta. Los libros y papeles a que se refiere el capítulo deberán ser conservados cuando menos por 10 años cuando menos, contados desde el cierre de aquellos a la fecha del último asiento, documento o comprobante. Transcurrido este tiempo, podrán ser destruidos por el comerciante siempre y cuando, por cualquier medio técnico adecuado, garantice su reproducción exacta. Si ve que no es solamente, ahí salí, hicimos una fogata el 7 de diciembre y chévere. Tengo que cumplir requisitos. Además, ante la Cámara de Comercio, donde fueron registrados los libros, se verificará la exactitud de la reproducción de la copia. Dígame quién tiene eso de los que han mandado registrar libros en las cámaras de comercio. El secretario de la misma firmará el acta en la que anotará los libros y papeles que se destruyeron y el procedimiento utilizado para su reproducción. Cuando se explique la copia de un documento conservado como se prevé en este artículo, se hará constar el cumplimiento de las formalidades anteriores. Hágame en el bendito favor. ¿Cuántos estamos cumpliendo con la conservación y la gestión de nuestra contabilidad? Errores evidenciados en los libros de contabilidad cuando ejerzo como revisor fiscal que he encontrado. Registros de operaciones en periodos que no corresponden. Es recurrente. Manipulación de bases para el cobro de los intereses moratorios. Saldos con naturaleza contraria a la cuenta.
terceros no identificados con RUT, con registro único tributario. Hay veces que ni siquiera ellos están registrados, pero así hacemos transacciones con ellos. Registros extemporáneos que me pueden hacer cambiar las bases de impuestos. Registros con soporte sin el cumplimiento de los requisitos legales o tributarios. Ocurre mucho en copropiedades cuando van a hacer mantenimientos, van y compran el bulto de cemento en el depósito, en la ferretería de la esquina del barrio. Entonces llega el señor, como no estaba obligado a tener contabilidad por su nivel de ingresos, entonces el señor tiene allá una etiquetera que mandó a hacer en los años Yupa que dice, solamente tiene un número. No me dice si es una factura de venta, una cuenta, una cotización, una remisión, no me dice absolutamente nada y me lo emitan hasta 2 y 3 veces para hacer un registro contable. No se tiene la hermenéutica para el registro de las operaciones, no se referencia al número del documento del prestador del servicio o contratista. No se realiza el análisis del balance de prueba a nivel terceros. Este análisis a nivel tercero nos permite determinar de pronto terceros con naturaleza contraria a su cuenta, que a nivel global, por decir en cartera, yo puedo decir, tengo 23 millones de cuentas por cobrar por expensas comunes necesarias, por sanciones, por lo que sea. Tengo 23 millones de pesos, pero resulta que pronto en esos 23 millones de pesos tengo un saldo con naturaleza contraria de 1 millón de pesos y realmente lo que yo tengo por cobrar son 24 millones de pesos porque tengo un valor ahí que no me corresponde y está con una naturaleza contraria, lo cual me desconfigura y puede ser de forma material mis estados financieros y tener cuentas con nombres que se agrupen con el mismo gasto. Es decir, tengo la cuenta de mantenimiento de equipo de cómputo y más adelante tengo mantenimiento de equipo de datos. Entonces, esta parte también es supremamente importante que hagamos un análisis de la información que estamos registrando y de aquí la importancia que nos sentemos, administrador, contador, a analizar la información que le vamos a presentar a a nuestros consejeros y a la comunidad en general, usuaria de estos servicios. Estanislao, muchísimas gracias por este tiempo. A su entera disposición.